mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe.
llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Dioses, ¿cómo están los dioses? La preciosa amada del Dios vivo, los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios está en todo y en todos, manifestando su gloria. Y es que fíjese que la doctrina de carne, ¿qué manifestó? La carne, ¿sí? La doctrina de carne manifestó la carne, pero la doctrina del Espíritu, ¿qué manifestó? Vida, vida, inmortalidad, incorrupción, vida eterna. Eso es lo que manifiesta la vida espiritual. Por eso es que no es lo mismo. No es lo mismo estar oyendo carne que oyendo espíritu. Y hoy estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos gloriosos, tiempos hermosos, donde estamos manifestando nosotros estamos manifestando la vida espiritual, el diosado lo estamos manifestando nosotros, el ser hijo lo estamos manifestando nosotros. El que dice que se darán el lujo de que nos vean en medio de una generación mala,
y perversa. O sea, no hemos salido de aquí estamos, pero estamos transformados. Pero estamos sin corrupción, pero estamos sin carne, pero estamos viviendo bendecidos. Ahora sí, no llamando las cosas, sino en la plenitud de las cosas, viviendo de esa manera, siendo dioses. Ahora estamos completos, ahora estamos reinando, estamos en un reino inconmovible, en un reino precioso, un reino de justicia, paz y gozo. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. Así es que qué lindo, ¿verdad? Un saludo a la preciosa amada que nos ven en las naciones, que prontito van a ser muchos. Prontito, eso está pronto a llegar, porque cada vez que yo veo un calqueo y veo la gloria en la que el calqueo se manifiesta, uno inmediatamente ve venir una transformación en todos los que no saben que fueron transformados. Y yo sé que están oyendo, alguien les dice, por ahí me hablan algunos ahí que oí tal cosa, y ¿verdad? Están oyendo, y el oír los va a transformar, porque no somos nosotros los que lo vamos a transformar, es el oír. ¿Y qué es el oír? ¿Qué? Pues la transformación, el evangelio de la transformación. Así como estaba el evangelio de la gracia, la doctrina de la gracia, ahora está la doctrina de la transformación. Si todo el conflicto fue que las personas dicen, ¿cómo se va a terminar la gracia? No, si la gracia era una doctrina que no era eterna. ¿Por qué? Porque era en cuerpo humano, era una persona humana con carne que la estaba llevando. Entonces tenía que terminar, porque tenía que venir la doctrina del Señor. Todo eso es lo que hemos estado viendo últimamente. Entonces, esa doctrina del Señor nos lleva a otra gloria, nos lleva a una doctrina nueva, porque dice que todas las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, ¿ya vio? Entonces, qué bueno, dioses. Y hoy vamos a ver, fíjese, en el clip es un pedacito, y es un pedacito de los que hemos oído, pero no le hemos puesto atención en la gloria en la que estamos ahora. Y es comprender cuándo aparecieron los hijos, cuándo aparecieron los dioses. Así que vamos a oírlo y después platicamos. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, hijo de Dios. El Hijo del Hombre, hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Este clip tiene muchos ángulos, pero el ángulo que queremos ver ahora, y es el que no hemos visto, es quién era el Hijo. Ahí es clarito, ¿verdad? El Hijo mismo se va a sujetar, pero ¿quién era el Hijo? Bueno, de acuerdo a las dispensaciones, Dios solo ha tenido un hijo en cada dispensación. Dios no ha tenido muchos. La manifestación de hijo no se manifestó con nosotros en aquel tiempo, se manifestó con ellos en ese tiempo.
Entonces, ¿quiénes eran los hijos? Bueno, los velos donde vivía Dios. Entonces, dice, Melquisedec, ¿qué dice? Hijo de Dios. No dice Melquisedec y todos los que estaban ahí con Melquisedec eran hijos de Dios. Dice, Moisés, hijo de Dios sobre su casa, fiel. ¿Ya? Entonces, no dice todos los que estaban con Moisés. ¿Quién era el hijo? ¿A quién le dio las tablas? Y los otros, cuando se les revelaron, ¿qué pasó? Los tragó la tierra. Jesús de Nazaret, hijo de Dios. Jesucristo, hombre, hijo de Dios. Eso quiere decir, fíjese, eso es bien importante, que Dios siempre se ha movido en velos a través de ¿qué? De hijos. Y el hijo es al que Él le está hablando. Pero dice, los velos en el fin se sujetarán al Dios vivo, o se sujetarán al Señor para que Él sea todo. Quiere decir que los hijos nos manifestamos hasta ahora. ¿Se recuerda cuando Jesucristo hombre decía que en aquella cita que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? No es que todos la tenemos, yo soy el que la tengo, decía él. Ahora, en este tiempo, como ya no hay velos, el Hijo mismo se sujetó. Ahora nosotros somos los hijos. O sea, la manifestación de hijos se dio hasta ahora. La manifestación de dioses se dio hasta ahora. Antes que se le llamaban como que fueran, pero no eran. Una cosa es llamársele, ¿verdad? Y otra cosa es que sean. ¿Se recuerda cuando Jesucristo hombre dijo, mire, yo le puedo decir que soy rico ahora? ¿Sí o no? Y lo decimos, de hecho lo dijimos o no, soy rico. Pero qué bueno, dice, que tuviera yo todo eso. No, ¿qué estaba haciendo él? Llamar las cosas. Pero ahora, usted ya llegaron esas cosas. Entonces ahora no tiene que llamar. Usted, el hijo, es usted. Diga, soy yo. Entonces todos nosotros somos hijos ahora. Igualitos como estaban los hijos, solo que antes era un hijo. Muy bien, entonces eso es lo precioso. Y por eso decía Jesucristo, hombre, esperamos la transformación. ¿Para qué? ¿Para qué esperábamos la transformación? Para que todos los hijos fueran uno. Para que ya no hubiera solo uno, ni un representante de los hijos, sino solo era uno, un solo Dios, un solo hijo. Todos nosotros somos hijos, pero uno solo. Muy bien, así es que vamos a pasar al tema hoy. Hoy tenemos un tema, ya no caben en los cuadernos. ¿Cómo hemos predicado en ese tiempo? Todos los temas que han venido. Bueno, el tema de hoy es el juicio, diga el juicio, por la doctrina del Señor, ¿verdad? Y si le quitábamos la doctrina del Señor, de todos modos la doctrina iba a aparecer, porque el juicio siempre ha sido por una doctrina. Pero si usted quisiera decir el juicio del Señor, es correcto, pero es a través de una doctrina. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hay una definición de juicio que me llamó muchísimo la atención. Porque cuando hemos oído el juicio, la comparación es con algo como judicial, ¿va? Como algo de juzgar a alguien y de ver si es culpable o inocente. Bueno, hay una definición de juicio que es sumamente especial. Dice, facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Qué tremendo. ¿Está bueno esto o no? Leámoslo otra vez. Dice, facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal
y lo verdadero y lo falso. De lo falso. Muy bien, y para que haya entendimiento, tiene que haber ¿qué? Una doctrina, porque ¿cómo es el entendimiento? ¿Cómo va a llegar el entendimiento si no hay una doctrina que usted entienda? O una enseñanza de cualquier tipo. Me refiero, si es enseñanza académica, pues tiene que, para haber entendimiento, usted tiene que recibir una enseñanza, ¿o no? Si quiere saber de álgebra, pues tiene que recibir álgebra. Lo mismo es a nivel espiritual. Para tener usted entendimiento, tiene que haber una doctrina que se le haya dado. Y esa doctrina dice aquí que va a producir juicio. Y eso es lo importante. Esa doctrina va a producir juicio. Muy bien. Entonces, por eso es que decía, usted se recuerda de Pablo. Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que ¿qué? Hasta que venga el Señor. El Señor iba a juzgar con una doctrina que separaría carne y espíritu. Quiere decir que mientras el Señor no viniera, no podía haber esa separación. No podía haber división, no podía haber juicio. Entonces, lo dirá Pablo también en otros versos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice? Penetra hasta qué? Partir. ¿Y qué es partir? Quitarle la carne y dejarlo en el espíritu. Quitársela. Es dividir. No pueden estar juntos. Dios no puede, el Señor no puede estar en una doctrina de carne. Él estuvo ahí adentro, pero no puede estar en una doctrina de carne. Por eso es que la palabra tenía que venir y partir el alma y el espíritu, separarla. Muy bien. Entonces, la doctrina del Señor, que es la doctrina espiritual, nos libera de nuestra carne. Eso es lo importante. ¿Lo libera de qué? De la carne. Entonces usted es un ser espiritual. Bueno, si todas las cosas son hechas nuevas, ¿qué pasa con las cosas viejas? Pasaron. Por eso dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Quiere decir que la doctrina del Señor que traía juicio hacía pasar los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, hacía pasar las cosas viejas. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el juicio. El juicio es abrir los ojos al espíritu nada más. Entonces, en el espíritu todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. ¿Por qué? Porque era carnal. Entonces, la doctrina del Señor, habría un tiempo en que la doctrina del Señor sería una doctrina limpia, sin velo, sin carne, para los dioses, para llevarlos a reconocer su herencia. Entonces, la doctrina espiritual era una doctrina limpia, sin contaminación. Por eso es que usted puede decir que fue santificado. Usted puede decir que está sin mancha y sin arruga, ¿sí o no? Sí, porque ¿cuál era la mancha? ¿La carne? ¿Cuál era la arruga? La carne. Entonces usted está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, no hay nada que lo pueda contaminar a usted, porque usted está en el Espíritu del Señor. Pero para eso tenía que venir una doctrina que limpiara su mente, que limpiara el conocimiento que tenía. Entonces vamos a avanzar, ya que vimos esto, vamos a avanzar y vamos a comenzar con Romanos 14. Romanos capítulo 14 y verso del 1 al 9. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo,
Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Perdón. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces fíjese, aquí podemos ver cómo Pablo está poniendo como ejemplo algo carnal. ¿Sí? Él está poniendo ejemplo algo carnal, pero él lo que en sí quiere dar a conocer es lo espiritual. Pero como no tiene una comparación para que le entiendan, él pone las cosas de la carne. Ahorita vamos a estar en algo que se le llama Semana Santa, ¿va? ¿Y qué pasa ahorita? Que muchos no comen, dice que no se puede comer carne. Entonces es lo que está diciendo aquí. O sea, ese es un ejemplo que él está poniendo. Unos comen carne, otros no, otros tienen un día y otros no tienen ningún día. Porque eso era lo que conocían nada más, eso era lo que conocía el pueblo de Israel. Entonces, pero aquí va a hablar de lo espiritual. Entonces, el juicio espiritual no es por lo que se ve, o sea, no era una cosa visible. El juicio espiritual era una cosa que se oía, y eso que se oía era lo que a usted o lo ponía muerto o lo ponía vivo, ¿verdad? Esa doctrina que usted iba a oír, esa doctrina lo iba a matar o lo iba a dar vida. ¿Por qué lo iba a matar? Pues si no la creía, si la oye y no la cree, ¿qué pasa? Muerto. Entonces Dios es Dios de muertos y de vivos. O sea que hay quienes creen la doctrina del Señor y hay quienes no la creen. Pero ¿cómo están los de la que no la creen? Muertos. ¿Y cómo están los que sí la creen? Vivos. Dios es Dios de vivos y de muertos, ¿verdad? Entonces el juicio manifestó la muerte. Cuando vino el juicio, la doctrina del evangelio manifestó la muerte para el que no cree. ¿Y manifestó qué? La vida, sacó a luz la vida para los que oímos y creímos la doctrina del Señor. Muy bien, vamos a primera carta a los Corintios 4. Primera carta a los Corintios 4. Aquí vamos a entender mejor esto que estamos hablando. Verso 3 al 6 dice: y yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces fíjese, note bien que Pablo, aunque dejó el fundamento, ¿quién fue el que dejó el fundamento? Pablo. Yo como perito arquitecto puse ¿el qué? El fundamento. Puso el fundamento, no se podía juzgar. Él dejó el fundamento, ¿sí o no?
pero no se podía juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía juzgar Pablo? No había doctrina. ¿Cuál es la doctrina que tenía que venir para ser juzgado? La doctrina del Señor. O sea que la misma doctrina lo iba a juzgar. Entonces, Pablo, ¿de qué iba a ser juzgado? Dice, no por eso estoy justificado. Claro, no estaba justificado porque ¿cómo estaba? Si solo había una doctrina de carne, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Cuándo fue que Pablo fue justificado? Pues al mismo tiempo que nosotros. Cuando fue justificado Jesucristo y se sentó en lugares celestiales, también Pablo es justificado y nosotros juntamente con él. Ahí fue. Entonces, si hubiera estado en un cuerpo humano Pablo todavía, hubiera dicho, ahora sí, ya el Señor me justificó. Entonces, el Señor posteriormente lo iba a juzgar si estaba muerto o vivo. Lógicamente estaba muerto porque la doctrina que daría vida eterna era la del Señor y esta no había llegado. Aunque en la gracia se llamaban, ¿qué dijimos? Las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Ahí decía usted, estoy completo, soy rico, soy próspero, no me falta nada, soy un Dios, ¿sí? ¿Usted lo decía o no lo decía? Pero no lo tenía. O sea, lo decía, lo confesaba, porque era por la confesión. Por eso es que muchas personas hoy piensan que seguir confesando, si no confieso me va a pasar algo, si no confieso no me van a cubrir los ángeles, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban allá atrás. Entonces ellos siguen, no, yo estoy sano y estoy sano. No, si eso ya lo sabe usted que está sano. Usted lo que tiene es que caminar, porque es la manifestación de la vida espiritual, la manifestación del poder de la palabra del Dios vivo es la que lo lleva a usted. Pero allá no, allá eran llamando las cosas que no son como que fueran. ¿Y eso desde cuándo lo hacían? Desde Abraham, ¿verdad? Él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Jesucristo hombre llamaba las cosas que no son como si fuesen. Ahora, cuando vino la doctrina del Señor, el juicio del Señor llegó y nosotros ¿qué culpa tenemos? Ninguna. ¿Por qué? Porque a mí me dice la doctrina que yo soy un hijo, que Él es Dios en mí, yo en Él y que he heredado todo lo de Él. Entonces, se da cuenta, el juicio era sumamente importante. Por eso Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué está diciendo ahí? Hay un tiempo para juzgar. ¿Cuándo es ese tiempo? Pues cuando venga el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando venga a juzgar? Pues va a aclarar lo oculto de las tinieblas. ¿Qué es eso? La ignorancia, para dar la luz, que es la doctrina del Evangelio. Entonces, al quitar las tinieblas, ¿qué va a quedar? Luz. Entonces va a estar todo clarito en nosotros, en nuestra mente, y nosotros mismos estamos, ahora sí se puede juzgar usted, porque tiene la doctrina para juzgar. ¿Y cómo se juzga? Que soy un espíritu justo, hecho perfecto, que la carne fue quitada de mí, que estoy completo, que estoy reinando, que todo es mío. Eso es lo que ahora se juzga a usted. ¿Por qué? Porque se lo dice ¿quién? El Señor. Muy bien. Entonces, antes solo era en esperanza, era una esperanza de que un día iba a llegar. ¿Por qué cree usted que Jesucristo hombre vivía anhelando la transformación? Cuando llegue la transformación, ¿qué dice aquí? Esperamos la transformación, anhelamos la transformación. Ángeles de nuestra cubierta, decía él en aquel tiempo, ¿verdad? Que llegue la transformación. ¿Por qué? Porque en la transformación venía el juicio y en el juicio la carne era quitada y el espíritu era el que tenía vida, era inmortal, era irreprensible. Entonces, estamos ahí entonces. Al llegar el juicio, si llegó el juicio, tiene que desaparecer la carne. Si el juicio llegó, no puede haber carne. Si sigue habiendo carne,
el juicio no ha llegado la transformación, aunque fue, porque usted sabe que esa fue para todos, pero llegó el juicio y no lo conocieron. Fueron desobedientes, oyeron y se volvieron desobedientes, no quisieron oír. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versos 6 al 11. Colosenses en el capítulo 2, versos 6 al 11. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, está poniendo dos maneras. Una es cuando recibimos al Señor Jesucristo y otra cuando anduvimos en Él. Entonces, fíjese, entonces vamos a ver esto, que es bien importante. ¿Cuándo recibimos al Señor Jesucristo? Lo recibimos cuando vino a nosotros, cuando anduvimos con Él, diga, con Él. Cuando nosotros, entonces dice aquí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba el Señor Jesucristo? Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Entonces, cuando usted recibió a Jesucristo como Jesucristo, ¿usted cómo le llamaba? ¿Que era Jesucristo o no? Jesucristo hombre. Entonces, cuando usted lo recibió, usted anduvo inmediatamente con Él. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo íbamos a andar en Él? Cuando ya no anduviéramos con Él, íbamos a andar en Él. Porque esto es lo importantísimo que usted tiene que entender. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿o no? O sea, Jesucristo fue transformado. Lo que murió fue el velo. El velo de carne fue lo que murió. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y fue sentado en los lugares celestiales. Bueno, entonces sigamos leyendo. Dice, por tanto, verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. O sea que había habido una confirmación de la fe. Cuando hay una confirmación de la fe, lo que quiere decir es que la fe termina, esa fe, ¿ya? Porque usted ya fue confirmado en la fe. O sea, si ya fue confirmado, usted creyó toda esa doctrina y llegó a arraigarse y a sobreedificarse en Él. Ya no está con Él, sino está en Él. Aquí va, entonces dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, o sea que fuimos enseñados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En dónde? En la circuncisión de Cristo. ¿Dónde comenzó todo entonces? En la circuncisión de Cristo. ¿Y la circuncisión de Cristo dónde fue? Pues dice aquí que en su muerte. Dice, al echar de vos, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de qué? De Cristo. Cuando Cristo muere, el cuerpo de Él es echado fuera y el de nosotros también, la carne. Y entonces fuimos circuncidados y entonces ahí comenzamos a reconocer la gloria de Dios el Padre y de Cristo. Pero aquí, ya viendo a Cristo, ya no con el velo, sino sin velo. ¿Está clarito esto o no? El velo se llamó Jesucristo, pero el Cristo era Dios mismo y Él se sentó en los lugares celestiales. Está aquí. Entonces esto es precioso. Entonces, cuando estuvimos con Él, fuimos edificados.
Correcto, ¿verdad? Pero al estar en Él, estamos arraigados y sobreedificados en Él. ¿Por medio de qué? De una doctrina. Una doctrina que nos está dando, ¿para qué? Para sobreedificar. ¿Quiere decir que entonces que la edificación no era con la que yo iba a sobreedificar? No, la edificación está fijo. Esos son cimientos, eso es una cosa. Usted hace un cajón aquí, digamos, de esta casa, ¿sí o no? Entonces usted hace una edificación y esa es la edificación. Pero déjela sin luz, déjela sin piso. Dígame usted si sirve o no. No le haga pila. Sí, lavatrastos. En ese tiempo era lámina, ¿va? Pero aquí su terraza. O sea, no funciona. La edificación está ahí, esa no va a cambiar. Pero usted no disfruta la edificación. Usted lo que disfruta es la sobreedificación de la casa. Ay, qué linda esa casa, se siente un ambiente fresco, como sopla el aire. ¿Por qué? Porque le ventanas adecuadas. ¿Y eso qué es? Sobreedificación. Está aquí. ¿Por qué estamos comparando esto con una edificación? Porque así lo comparó el Dios vivo. Una edificación para que nosotros entendamos. Qué lindo su tragaluz. Mire aquí cómo hay de luz. ¿Por qué está así? Por algo tiene que ser, ¿va? Si tiene luz natural es que hay ventanitas, tuvo un tragaluz, hizo las cosas bien bonitas. Entonces, la edificación, mire, la edificación no es que no sirva. Es que eso ya está dado, eso ya está hecho. Eso ya ni se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está, mire, ya aquí la pared ya está bien bonita, ya aquí no se ven los ladrillos o no se ven los blocks. ¿Por qué? Porque ya está, le echaron cernido y todo, quedó bien bonito. Entonces, no es que nos sirva. Por ejemplo, en su momento, cuando le dijeron el diablo fue destruido, ¿sirvió o no? Bueno, era parte para quitarle. Pero ¿qué pasó cuando ya en la sobreedificación le dijeron, no, si el diablo lo que era una doctrina? El diablo era una naturaleza caída. El diablo lo ejemplificó Jesucristo solo para que nosotros supiéramos la mentalidad que él tenía. Pero el diablo en sí no existió. ¿Qué le parece eso? Ya no es igual, ¿verdad? Usted está completo, va, sí pues, está completo, muy bien, pero si me falta esto, me falta el otro, ya estoy completo. Ahora está completo. Allá llamó que estaba completo, pero aquí en la sobreedificación usted ha visto que está completo porque todo está bien. Tiene prosperidad, está en abundancia, está viviendo una vida plena. Tiene una doctrina que lo lleva. Está aquí conmigo. Entonces nosotros estamos arraigados y sobreedificados en Él por medio de una enseñanza, una doctrina. Y entonces está clarito que Cristo no muere. Cristo no muere, pero Cristo espíritu. Porque Jesucristo es espíritu con velo. ¿Sí? Y Cristo Jesús es los beneficios de esa manifestación que hubo de Jesús en velo, o Cristo en velo, pero que ahora dejó beneficios, una manifestación mejor. Eso es. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice algo importante. Lo que murió es el velo. Diga el velo. La doctrina. Velo y doctrina, lo mismo. Para dar paso al Espíritu, a la doctrina del Señor. Hebreos 12, con esta vamos a terminar. Hebreos 12, versos 5 al 8. Hebreos capítulo 12, y eso era lo que estaba en el clip. Dice,
5 al 8 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, diga el Señor, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, ¿quiénes todos? Melquisedec, Moisés, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre. Dice que ellos, a pesar de ser hijos, fueron disciplinados, ¿verdad? Y pasaron el sufrimiento que trae algunas veces el evangelio. ¿Por qué? Porque al principio no es causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Si uno lo que menos quiere es dejar la carne. Entonces, por causa de las dispensaciones, Dios trataba solo con sus hijos. Por causa de las dispensaciones, Dios trataba solo con sus hijos. Entonces, cuando estaba Melquisedec, ¿quién era el hijo? Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Pues darle los diezmos. ¿Por qué? Porque vio en él ese hijo, el diosado de Melquisedec. Lo vio, ¿sí? Muy bien. Moisés, ¿a quién se le dieron las tablas de la ley? A Moisés, no se le dio a nadie más. Es más, las quebró. Era rebelde también, las quebró por lo que habían hecho los otros. Lo que él tenía que hacer es enseñarlas y las volvió a hacer. Entonces el hijo, Jesús de Nazaret, hijo de Dios, Jesucristo hombre, que era el hijo de Dios. Entonces aquí dice que la exhortación que como a hijo se os dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir entonces? ¿De qué se alimentan los hijos? De disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Una enseñanza. Entonces, ¿es correcta la doctrina del Señor, de Dios, para Jesucristo hombre? Claro, porque Él era el Hijo. Entonces, nosotros no teníamos esa doctrina. A nosotros nos llegó porque Él nos explicó la doctrina, pero la doctrina era para Él. Ahora que ya no está Jesucristo hombre, entonces, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. ¿Y qué? ¿Nos va a dejar sin doctrina? Porque la otra doctrina era para ellos. Entonces, ¿para nosotros qué era? Una nueva doctrina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como se olvidaron de la doctrina de Melquisedec, fíjese aquellos que se la recordaron hace unos días. ¿Y con qué si Melquisedec solo recibió los diezmos? Fíjese, ¿de dónde sacaron una doctrina si solo recibió los diezmos? Moisés la ley, Jesucristo hombre para los judíos, Jesús de Nazaret para los judíos, Jesucristo hombre para los gentiles. Pero todo eso iba terminando. Para que dar paso a esta, tenía que terminar la otra. ¿Qué dijo Jesucristo hombre? ¿Que dejáramos la doctrina de Jesús de Nazaret o no? ¿Por qué? Pues ya no iba. Entonces, igual hoy nosotros pasamos a ser los hijos. ¿Con qué doctrina? Tiene que haber una nueva, porque aquella era para Jesucristo hombre, esta es para nosotros. ¿Y cuál es mejor? Pues esta, porque es la doctrina espiritual, es la doctrina que nos quita la carne. O sea, ya no podemos seguir según la carne. Nosotros ya no podemos seguir según la carne. Si nosotros oímos, seamos obedientes, porque si obedecemos, ¿qué somos? Hijos. Y si no obedecemos, ahí dice. Entonces, ¿son qué? ¿Y qué es un bastardo? Que no tiene quien le enseñe, que no tiene quien le explique, no tiene un papá que lo guíe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su papá murió.
se quedó huérfano, se quedó sin papá. Pero es que vino el Señor. Así vino, pero lo oíste. Sí vino, de que vino, pero te transformaste juntamente con Él. Pero estás escuchando la voz de Él, pero te está guiando, pero está dirigiendo tu vida. ¿Qué esperan los otros? Al gentil, al puertorriqueño. ¿Qué esperaban los judíos? Al judío. ¿Qué esperan los gentiles? Al gentil. Pero si ya no hay judío ni griego, ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque al irse la carne lo que hay es dioses, espíritus de los justos hechos perfectos, disfrutando la herencia. En eso estamos nosotros hoy. Y eso mismo tenemos que llevar ¿a qué? A todos. Porque si no, la doctrina no es causa de gozo al principio, pero cuando tú le entiendes, cuando esa te lleva, estás tranquilito. Así es, Dios es que nosotros somos hijos, no bastardos. Bueno, muy bien, démosle un aplauso fuerte al Dios vivo y será hasta la próxima vez cuando Dios tenga un nuevo tema para nosotros. Vamos a ir hoy a la siembra. La siembra está en Efesios 5. Efesios capítulo 5, versos 6 al 8. Efesios capítulo 5, versos 6 al 8. Y fíjese cómo comienza. Dice, nadie os engañe. Si dice aquí que alguien los puede engañar, es porque alguien los puede engañar, ¿verdad? Aquellos que tenían galones en la gracia, ¿será que pueden engañar? Pues si están en carne, al débil, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a engañar? Lo van a encarnar, ¿sí? Entonces fíjese, dice, oiga pues, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es una palabra vana? Que ya no va. Es una palabra que ya no tiene razón de decirse. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese tiempo. Entonces dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. Quiere decir que tanto los que engañan como los que se dejan engañar, ¿qué son? Desobedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras ignorante. Tinieblas, ignorancia, lo mismo. Mas ahora sois luz. ¿En quién? Porque ya vino el Señor. Ahora ¿qué eres tú? Luz. ¿Qué quiere decir luz? Que tienes conocimiento. No es que sea una luz de esas que se pone en el techo. No. Que tienes un conocimiento que alumbra la ignorancia. Entonces dice aquí, eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiere decir que tú ya no puedes andar como carne, porque ya no eres carne. Tú tienes un conocimiento que te enseña quién eres y que te hace vivir y expresarte y sentir lo que eres. Entonces, tenemos que andar con hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Enseñando, alumbrando, enseñándole al que no sabe. Y entonces, como somos hijos de luz, entendemos el consejo de la siembra, entendemos lo que trae, entendemos la prosperidad que tiene, entendemos para lo que lo necesitamos. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó
transformación. La vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación. La vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestan.